Es el aumento. Es el aumento del volumen de sangre, ya sea en arterias o en venas. Esa es la diferencia de congestión. Es el aumento del volumen de sangre, en arterias o en venas. Entonces dice hiperemia cuando es el aumento del volumen de sangre en arterias y es activo. Y cuando es el aumento del volumen de sangre en las venas, que es pasiva, se llama congestión. ¿Sí? Esas dos son las características importantísimas de la cantidad de sangre que se encuentran aumentadas en los vasos. Hiperemia, entonces siempre vamos a hablar de aumento de flujo arterial y es activa. Y congestión, hay menor retorno venoso. Eso significa que va a haber estancamiento de sangre en las venas hacia atrás, en una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. No va a ir la sangre hacia adelante, entonces vamos a tener rémora sanguínea hacia atrás en las venas pulmonares, lo que se llama congestión. ¿Sí? Las causas de la hiperemia activa son la vasodilatación arteriolar, como la que se ve en la reacción inflamatoria. Es decir, en la reacción inflamatoria hemos visto de que hay una vasodilatación arteriolar, se estanca la sangre, aumento del volumen de sangre, todo eso. Por eso se dice que la hiperemia es activa, porque estamos en un proceso muy activo donde hay alteraciones en el cambio de los vasos sanguíneos. En cambio, la congestión se ve por una obstrucción venosa o una insuficiencia cardíaca. Una obstrucción venosa, por ejemplo, tendríamos las venas, venas varicosas de los miembros inferiores, ahí va a haber un aumento de la sangre focal y esos ¿sí? La morfología de la hiperemia, vemos que los tejidos son rojos, completamente rojos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de sangre oxigenada, arterial, por eso son los tejidos rojizos. En cambio, la congestión, los tejidos son cianóticos, ¿sí? Azulados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sangre venosa, no oxigenada, y nos da ese tipo de morfología. En los ejemplos de hiperemia está la inflamación y los ejercicios. Cuando uno hace ejercicios y se pone rubicunda, ¿no es cierto? Eso es porque se está acumulando la sangre en las arterias y en las arteriolas. Y en la congestión tenemos los tipos de, vamos a ver, congestión aguda y congestión crónica. Hay dos tipos de congestión, aguda y la crónica, que la vamos a ver en pulmones y en hígado. La diferencia clave está en el mecanismo. La hiperemia es un proceso activo de entra la sangre arterial, mientras que la congestión es un proceso pasivo, sale la sangre venosa. Esto explica por qué los tejidos hiperémicos son rojos brillantes y los tejidos conjuntivos son azules, porque estamos hablando de sangre desoxigenada. La congestión crónica tiene rasgos morfológicos muy característicos, dependiendo en qué órganos estamos viendo. Por eso es que vamos a ver congestión crónica en pulmones y en hígado, y vamos a ver las diferentes morfologías y las diferentes características de esta forma. Exacto. Congestión crónica. Congestión estamos hablando. Y toda la congestión nos está diciendo, esta sí es de venosa, de forma prolongada. Está afectando a los pulmones y al hígado. Entonces, ¿cómo vamos a ver a los pulmones? Es la congestión crónica pulmonar. Y en el hígado, congestión crónica también. La macroscopía. No se olviden que en anatomía patológica estudiamos la microscopía, la macroscopía y los mecanismos que nos ayudan a explicar estas alteraciones microscópicas y macroscópicas, ¿no es cierto? Entonces, en la macroscopía podemos hablar en el pulmón de una induración parda. ¿Por qué se dice induración parda? Parda porque los pulmones tienen una consistencia firme y es de un color parduzco. ¿Por qué? Porque hay extravasación de sangre fuera de los vasos sanguíneos, de los tabiques interalveolares, y esos glóbulos rojos que salen fuera de los vasos sanguíneos
van a terminar degradándose y cuando se degradan los glóbulos rojos se queda como una huella dactilar de los glóbulos rojos fuera de los vasos sanguíneos, que es la hemorragia, la hemosiderina, que es un color amarillento, ¿sí? Entonces por eso es que tenemos un color parduzco los pulmones y es firme esa irrigulación, ¿sí? En el hígado tenemos la famosa macroscópicamente la famosa nuez moscada. Ustedes conocen la nuez moscada. Ustedes ven, tiene unas umbilicaciones más oscuritas rodeadas de los claritos, la nuez moscada. Igualito es el hígado o congestión pasiva crónica, imagen de nuez moscada. Entonces, vemos que hay áreas rojas y hay áreas amarillentas. Las áreas rojas es la vena centronuclear que está congestiva, ¿no es cierto?, y hemorrágica centronuclear, y las áreas periféricas, especialmente los hepatocitos centronucleares y perinucleares, van a sufrir degeneración grasa. Por eso se ve en la amarillenta en este tipo de imagen de nuez moscada. Microscópicamente los macrófagos se ven como hemosiderina. ¿Por qué? Porque estamos diciendo de que hay una salida de glóbulos rojos, hemorragia, en los pulmones, y esos glóbulos rojos se van a desintegrar en hemosiderina, y la hemosiderina es fagocitada por los macrófagos, ¿sí? Eso se llama células de insuficiencia cardíaca. Los macrófagos cargados con hemosiderina se llaman células de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y en la microscopía del hígado con congestión pasiva crónica hay necrosis centrolobular, y los hepatocitos centrolobulares y perinucleares sufren degeneración grasa. Eso serían las características microscópicas de la congestión pasiva crónica. Aquí estoy explicando todo. En el pulmón, la congestión crónica eleva la presión capilar. Nosotros vimos que hay mayor cantidad de sangre en los capilares. Los capilares de los tabiques interalveolares, los tabiques interalveolares se hacen tortuosos, engrosados por el edema intersticial que existe. Porque si tenemos sangre que está estancada en los capilares, mayor cantidad de sangre aumenta la presión hidrostática. Y esa presión hidrostática que hace, rechaza el líquido, ¿no es cierto?, hacia fuera de los capilares. Entonces los tabiques interalveolares van a estar edematizados. Eso permite que esos tabiques interalveolares estén engrosados por el edema intersticial, porque los capilares están muy distendidos y llenos de glóbulos rojos. Y además hay focos hemorrágicos también en los tabiques interalveolares. Ahora, nos dice que los tabiques interalveolares en la congestión pasiva crónica del pulmón tienen un trayecto tortuoso. ¿Qué quiere decir? Que en algunos segmentos son muy gruesos y en algunos segmentos son muy delgados. ¿Por qué? Porque si bien va a haber va a empezar a romper los vasitos sanguíneos, va a haber hemorragia, y esos vasitos que se han roto no van a poder irrigar a la porción del tejido que tenían que irrigar. Entonces, ese tejido desprovisto de esa irrigación por la ruptura de los capilares va a entrar en una necrosis isquémica, ¿no es cierto? Y cuando entra en una necrosis isquémica, ¿qué es lo que va a pasar? Los macrófagos van a empezar a fagocitar todo ese tejido necrótico y luego va a haber una reacción inflamatoria y posteriormente se va a tener que reparar ese foco. Los macrófagos están limpiando todo el tejido necrótico, la necrosis isquémica, con la hemorragia, y posteriormente esos tejidos son reparados y se separan por fibrosis en el pulmón. La reparación de los pulmones es por fibrosis. Y esas áreas fibróticas se van a adelgazar. Las áreas edematizadas del tabique interalveolar, edematizadas, con vasos sanguíneos muy dilatados, como si son gruesos. Entonces, cuando hay áreas necróticas, esos que han entrado en necrosis, se han fibrosado, son delgadas. Por eso tienen un trayecto tortuoso los tabiques interalveolares en la microscopía de la congestión pasiva
histopatológicos para hacer el diagnóstico histopatológico son: uno, trayectos tabiques interalveolares engrosados de trayectos tortuosos, es decir, gruesos, delgados, gruesos, delgados. Dos, presencia de células en insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa eso? Que son macrófagos cargados de oxígeno. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos han salido de los vasos sanguíneos, que es otro de los criterios histopatológicos, pocos en los rayos. Hay pocos en los rayos. ¿Sí? Y estos glóbulos rojos que han salido de los vasos se desintegran. Y la desintegración de los glóbulos rojos, como una huella dactilar es la presencia de la hemosiderina, que es fagocitada por los macrófagos de las cavidades alveolares. Y esos macrófagos, con cargarse de hemosiderina, se dicen células de la insuficiencia cardíaca. Eso es típico de la congestión pasiva crónica. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en lo que es la congestión pasiva crónica aguda? Vemos macroscópicamente la imagen de nuestro muscular. Es decir, hay focos rojos en la parte centronuclear. ¿Por qué? Ustedes saben muy bien que en la parte centronuclear está la vena centronuclear. Estamos haciendo congestión, donde la sangre se está acumulando en la vena. Entonces la vena centronuclear va a estar tan dilatada y hemorrágica, por eso que se ven esas áreas rojas en la parte central. Y posteriormente esas áreas rojas van a estar rodeadas de áreas amarillentas. ¿Por qué las áreas amarillentas? Porque han sufrido degeneración grasa los hepatocitos en la parte centronuclear y hipernuclear. Esas son las imágenes macroscópicas y microscópicas para poder dar el diagnóstico de congestión pasiva crónica aguda. La macroscópica, imagen muscular. La microscópica, áreas rojas y áreas amarillas. ¿Sí? Vamos a ver. Clasificación según la velocidad de dilatación del interior de la congestión. ¿Sí? Hay una duda, puede ser por rotura de capilares, hemorragia, y la crónica condiciona una hemorragia, hipoxia de los tejidos y necrosis. Por eso hemos hecho la congestión pasiva crónica y la congestión activa crónica del pulmón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son, hay hemorragia, hipoxia, necrosis. Mecanismos reguladores. Hay mecanismos reguladores para solucionar este problema de congestión. El factor natriurético auricular y el sistema de renin-angiotensina a posteriori. ¿Qué es lo que va a pasar? Por el sistema se produce la eliminación de sodio, porque lo que tenemos que hacer es disminuir la cantidad de sangre que está dentro de los vasos sanguíneos. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que eliminar el volumen. Y la aldosterona, todo eso va a permitir la eliminación de sodio, de potasio y por supuesto también de agua. Entonces disminuye la volemia circulatoria. Y con eso estamos solucionando un poco el problema de la congestión, disminuyendo la volemia circulatoria. ¿Cierto? Y disminuye la presión hidrostática, etc. Vamos. La morfología. Ahí está la morfología. Congestión pasiva crónica del pulmón. Son pacientes clínicamente con una insuficiencia cardíaca. Ya les decía, la insuficiencia cardíaca no permite empujar la sangre hacia adelante por la insuficiencia cardíaca. ¿Es cierto? Hipertensión arterial. Estará como se ha llevado una insuficiencia cardíaca, entonces la sangre se va a quedar retenida en las venas pulmonares. Entonces, una rémora pulmonar. Y ahí tenemos, el pulmón se ha aumentado de tamaño, de peso y cianótico. Además, tenemos que es de una consistencia firme, ¿cierto? Entonces, el pulmón ha aumentado de tamaño, peso y cianótico. La microscopía, ahí está. Se observan tabiques interalveolares engrosados y trayectos tortuosos por la dilatación aneurismática de los capilares, por el edema intersticial que se encuentra en los tabiques interalveolares. Hay focos hemorrágicos y focos de fibrosis. Ya les he dicho por qué los focos de fibrosis. Es un tejido que es una porción de tejido que tiene necrosis. Todo tejido necrótico es eliminado por la reacción inflamatoria. Entonces, el tejido necrótico es eliminado por la reacción inflamatoria y este tejido no se va a quedar a cualquier,
se tiene que rellenar con algo. Y en el tejido se rellena con fibrosis. Entonces hay fibrosis intersticial y ese tejido fibrótico va a hacer de que los tabiques sean más delgados. Por eso se trae. Las cavidades alveolares están edematizadas, hemorrágicas, y por supuesto si hay hemorragia en las cavidades alveolares, los glóbulos rojos no fuera de los vasos sanguíneos, cuando sus vías tienen debilitación, después tiene que desintegrarse. Y al desintegrarse vamos a tener el pigmento de hemosiderina. ¿Qué es el pigmento de hemosiderina? Por eso cuando nosotros vemos el pigmento de hemosiderina decimos, en este foco ha habido luz. ¿Por qué ese pigmento de hemosiderina se queda? ¿Sí? Decimos, por eso el pigmento de hemosiderina es como una huella dactilar de los focos que nos da ¿sí? Ahí está, entonces tenemos el pigmento de hemosiderina que es fagocitado por los macrófagos de las cavidades alveolares y esas células, esos macrófagos cargados con hemosiderina, se las dice células de insuficiencia cardíaca. Son macrófagos cargados de hemosiderina. La fibrosis reparativa lleva a la invocación de páramo del pulmón. Es un pulmón con ondulación de páramo. ¿Por qué? Porque hay fibrosis. ¿No? Para poder. Y para podemos intervenir. Ahí está la congestión pasiva aguda del hígado. ¿Qué tenemos aquí? Las causas son por la obstrucción de la vena cava suprahepática y la insuficiencia cardíaca de Dios. Eso es lo que nos va a dar a una congestión pasiva aguda del hígado. ¿Sí? Microscópicamente se observa la vena centrolobular congestiva dilatada con necrosis de los hepatocitos centrolobulares. Existe. Pero la congestión pasiva crónica hepática, aquí estamos haciendo la aguda y aquí estamos haciendo la crónica. En la congestión pasiva crónica hepática, macroscópicamente se ve la imagen que no es buscada, ya les he explicado, y microscópicamente tenemos la vena centrolobular dilatada, congestiva, hemorrágica. Los capilares centrolobuliares igual se hayan dilatados hemorrágicos, ¿no es cierto? Y los hepatocitos centrolobulares, medio lobulares, perdón, los hepatocitos medio lobulares presentan degeneración grasa. Las medio lobulares y los periolobulares. Los centrolobulares no presentan degeneración grasa. Hay fibrosis a partir del centro del lobulino que conoce a la fibrosis cardíaca. Esta es la fibrosis cardíaca por insuficiencia, por la congestión pasiva crónica de hígado. Nos lleva a una cirrosis cardíaca. No sé qué es la cirrosis cardíaca del hígado. Es un problema de la congestión pasiva crónica del hígado. Repito, los que sufren degeneración grasa o esteatosis hepática son los hepatocitos medio lobulares. ¿Sí? Eso es verdad. Otra. Todo lo que me equivoco, pregúntenme. Congestión pasiva crónica esplénica, la macroscopía. Estamos en el paso. ¿Sí? Está aumentado el tamaño, la superficie del borde es un líquido espeso, que se llama el vaso esplénico. Microscópicamente se observa fibrosis intersticial, hemosiderina, siempre hay hemorragia. ¿Sí? Focos de calcificación que se llaman los nódulos siderofibróticos o los cuerpos de Gamma-Gani, ¿cierto? Estos cuerpos de Gamma-Gani son característicos de la congestión pasiva crónica de bajo, porque son focos de calcificación. ¿Sí? ¿Cómo evoluciona la congestión vascular? Los tejidos afectados sufren disminución de la temperatura. Esto ya es macroscopía, ¿cierto? Toca hacer tejido, el órgano afectado van a estar fríos, son tóxicos, azules. Hay edema y hemorragia, hay disminución de la función, atrofia y necrosis tisular. Todo esto se presenta cuando está evolucionando la congestión
la congestión vascular. Vamos a ver. Bien. Ahí terminamos con cuestión de prevenir y vamos a entrar a la hemostasia, trastornos neurálgicos y trombosis. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia es un proceso fisiológico por la que un vaso sangrante tiene la capacidad de formar coágulos sanguíneos. El famoso tapón hemostático. Hay tapón hemostático primario y tapón hemostático secundario. ¿Cierto? Entonces, este tapón hemostático, que es el coágulo sanguíneo primario, secundario, vamos a ver cuál es la diferencia entre primario y secundario, es un proceso fisiológico normal que si no hubiera este proceso sería incompatible con la vida. Imagínense que nos cortamos y hay una ruptura de un vasito, si no hubiera ese tapón hemostático, nos desangraríamos. ¿No es cierto? Por eso es fisiológico y es parte de la fisiología del organismo que tiene el sangrado. ¿Sí? Un proceso inicial. Ahora hay que ver si es un tapón hemostático primario y un tapón hemostático secundario. El coágulo sin fibrina es el tapón hemostático primario. Puras plaquetas, las plaquetas se adhieren a la membrana basal de la pared de los vasos sanguíneos a través de las moléculas de hemoglobina que vamos a ver más después. La plaqueta se une y vienen otras plaquetas que se van juntando a través de lo que son solamente uniones. Todavía no hay fibrina, ese es el tapón hemostático primario, sin fibrina, temporal. Después se activa el fibrinógeno del sistema de la coagulación, termina formando fibrina y fibrina. Entonces, entre plaqueta y plaqueta hay unos receptores que se juntan con la fibrina para que la fibrina se una una plaqueta con otra plaqueta. Ese es el tapón hemostático definitivo secundario. ¿Sí? Ya saben ahora que es tapón hemostático primario sin fibrina, puras plaquetas, adheridas a la pared del vaso sanguíneo, a su membrana basal. Y el tapón hemostático secundario es cuando ya aparece la fibrina, que es producto final del sistema de la coagulación. Eso hace de que las plaquetas estén más adheridas firmemente unas a otras. ¿Sí? Esas son las características del tapón hemostático primario y del tapón hemostático secundario. Estamos hablando de la formación del tapón hemostático, del coágulo, ¿no es cierto?, que va a frenar la hemorragia de un vaso roto. ¿Qué es trombo? También es un coágulo. También es un coágulo. Pero este coágulo se forma dentro de los vasos sanguíneos normales. Dentro de los vasos sanguíneos normales. ¿Dónde más se forma? Generalmente es muy frecuente en las placas ateromatosas ulceradas. Ahí es donde se forman los trombos. En estas placas ateromatosas ulceradas. ¿Qué es un trombo? Es un coágulo intravascular que está adherida a la pared de los vasos sanguíneos fuertemente está adherida a la pared de los vasos sanguíneos, a través de la fibrina, más que todo a través de la fibrina que le da la resistencia para que no se pueda desprender de la pared del vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces, ese es un trombo, repito. El trombo es un coágulo que se ha formado dentro de un vaso sanguíneo normal y que se halla adherida fuertemente a la pared del vaso sanguíneo. ¿Cómo se adhiere fuertemente a la pared del vaso sanguíneo? Por la participación de la fibrina, que es el producto final del sistema de la coagulación. Vamos a ver más ratito cómo se forma el trombo. Ahora bien, este trombo no es fácilmente no se desprende de la pared de los vasos sanguíneos, pero podría fragmentarse este trombo. Y esos fragmentitos que aparecen del trombo van a viajar junto con la circulación sanguínea y lo vamos a encontrar lejos del lugar de donde se originaron. Ese se llama embolio. Ese es el embolio.
Entonces, ¿qué son los émbolos? Son fragmentos, ¿no es cierto?, de los trombos que han viajado junto con la circulación sanguínea y se encuentran lejos del lugar de donde se originaron. Ese es trombo. Ahora, estos trombos, que son fragmentitos de los trombos, o los émbolos, estos émbolos van a viajar hasta encontrar un vaso sanguíneo que ya no pueden pasar. Esos vasos sanguíneos filiformes, perdón. ¿Y qué van a hacer? Se van a integrar y van a obstruir. Y la obstrucción va a ser de una obstrucción brusca, violenta, la necrosis, y nos va a llevar a una necrosis isquémica de los tejidos. Esa necrosis isquémica de los tejidos es el infarto. Así se produce el infarto. El infarto es un tejido que entra en una necrosis isquémica en forma piolítica, donde no ha aprendido a activar sus enzimas para degradarse y solamente ha hecho una desnaturalización de sus proteínas. Entonces, ese célula está ahí, modificada en morfología, todo muerta, modificada en morfología, pero está ahí. Es el infarto. Todos los infartos son así. ¿Sí? Miren cómo hemos empezado con el capón hemostático, hemos ido al tronco, hemos ido al émbolo y hemos llegado al infarto. Aquí está tronco. También es un coágulo sanguíneo que se forma dentro de los vasos sanguíneos sanos o en las cavidades cardíacas que se hallan firmemente adheridas a la pared vascular donde se forman. ¿Sí? Participan, igual que en el coágulo hemostático, participan plaquetas. El factor de coagulación de los productos finales, la fibrina, ¿no es cierto?, el endotelio, la membrana basal, todos esos participan en la formación de esto. Lo que se forma en la zona de la lesión vascular y combina con la producción individual sanguíneo que actúa como un tapón. La hemostasia se divide en dos grupos: trastornos angiogásicos por lesión vascular y trastornos trombóticos, lo que acabo de explicar. ¿No es cierto? Los trastornos hemorrágicos por lesión vascular, donde se forma el coágulo hemostático primario y secundario. El primario es cuando no hay fibrina, y el secundario es definitivo cuando ya aparece la fibrina. Y los trombos, que son coágulos sanguíneos dentro de los vasos sanguíneos. Vamos a ver. Acá está. Vamos a ver. Miren cómo tenemos aquí. Esta es las células musculares lisas. Esta es la membrana basal. ¿Es cierto? Hay una lesión de las células laterales. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí van a venir y se van a adherir las plaquetas. Se activan las plaquetas y empiezan a aproximarse las plaquetas hacia la periferia y se adhieren a través de la molécula de bondibral y se van a unir a la membrana basal. Como verán, este es un vaso que no está sangrando. ¿Por qué? Porque hay lesión de las células endoteliales, ¿no es cierto? Un poco de la membrana basal, pero la íntima está aquí. Y las células musculares también no están rotas, por lo tanto, la sangre está sangrando. Y ahí dentro se va a formar lo que es el coágulo sanguíneo, que en este caso se llama trombo, viene debido a la membrana basal. ¿Sí? Entonces aquí participan las plaquetas, ¿sí?, los factores de coagulación, el endotelio, la membrana basal. Se presentan en zonas de lesión vascular y culmina con la formación de coágulo hemostático. Todo eso queremos hablar. Ahora, pasos de hemostasia. ¿Cuáles son los pasos de hemostasia? Primero, antes de que se forme el capón hemostático, dice que hay una vasoconstricción bien pasajera cuando hay lesión, cuando se está cortando, se está lesionando la pared de los vasos sanguíneos. Hay una vasoconstricción pasajera que se cree que es por un efecto neurogénico o por la presencia de una sustancia que las mismas células de las paredes del vaso sanguíneo van secretando, la famosa endotelina.
Puede ser esa vasoconstricción del tejido homogénico o por la presencia de la endotelina, que es un potente vasoconstrictor. Esa es la cosa. Después de que ha habido una vasoconstricción, recién las plaquetas se estimulan y van adheriéndose a la membrana basal. Vamos a ver. Ahí está. Hemostasia primera, con los tapones, el tapón plaquetario, desciende la célula del endotelio, pone al descubierto el factor de von Willebrand. Segundo paso. Cuando hay una lesión del vaso sanguíneo, ¿no es cierto?, de las células endoteliales, tenemos que la porción subendotelial aparecen estas moléculas que son el factor de von Willebrand. Estos factores de von Willebrand tienen receptores que se encuentran en las plaquetas. Entonces, el factor de von Willebrand se van a adherir a estos receptores, a las plaquetas. Este es el tapón primario, donde no hay gentina. Puras plaquetas. Primero plaqueta. Primero la plaqueta a la porción subendotelial, ahora el factor de von Willebrand. Después estas plaquetas se juntan junto con otras plaquetas. Ese es el formato del tapón muscular primario. ¿Sí? Y luego tenemos como secundaria, cuando estas, aquí habla del aplanamiento de las células en las plaquetas. Miren, las plaquetas, que son las plaquetas, son fragmentos. Sí, que son las plaquetas redonditas, pero cuando se juntan, cuando se adhieren, se aplanan un poco para aumentar la superficie de residuo. ¿Sí? Entonces, una vez que se ha formado esto, aquí tenemos, miren, el factor muscular, que también permite que esas plaquetas se aplanen. Y inmediatamente empieza lo que es la estimulación del sistema de la coagulación. Se estimula el factor 12, que se convierte en factor 10, que se todo eso hasta llegar a convertirse en fibrina, que es el producto final del sistema de la coagulación. Y esas plaquetas tienen receptores. Tienen receptores para que la fibrina, el fibrinógeno, y después se convierte en fibrina, que es el producto final. Entonces la fibrina va a unir plaqueta con plaqueta a través de esos receptores que se unen la fibrina y nos va formando un tapón hemostático fuerte. Bueno, ese es el tapón hemostático definitivo secundario. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la estructura de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Como no está roto los vasos sanguíneos, estamos formando mucho mucho. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Pone al descubierto el factor de von Willebrand, que está ahí, son estas moléculas, y el colágeno subendotelial. Estimula la lesión y activación plaquetaria, está expresada en los cambios de su forma escolar a aplanadas. Se aplanan, ¿sí? Luego, aumenta la superficie, se aplanan estas células plaquetarias. Y luego tenemos la hemostasia secundaria, que es un depósito de la definitivo, que hace el factor tisular. Se une al factor 8 y genera la trombina para que la trombina convierta el fibrinógeno en fibrina. Listo, tenemos vamos a trabajar. Ahí decía el factor 7. Ah, sí, no. Sí, es el factor 7. Sí, es el factor 7. Es el factor 7. Según el factor tisular, es el factor 7 que genera la trombina. La trombina va a ir a estimular al fibrinógeno, el fibrina, y ese es el producto final del sistema de la coagulación, y se encuentra en plaqueta y plaqueta, y le da la resistencia para hacer los estudios. ¿Sí? Estabilización y reabsorción del coágulo. Una vez que se ha formado el coágulo, una vez que se ha formado el coágulo, se tiene que estabilizar. Entonces hay factores que estabilizan la trombina, bloquea la cascada de la coagulación. Cuando ya se ha formado, ¿no es cierto?, se polimeriza la fibrina, los atrapados,
toda esa malla de fibrina, de plaquetas, todo eso, y van atrapando todo lo que está circulando en la sangre, van atrapando en las redes. Y de esa manera se forma el coágulo. ¿Cómo está formado el coágulo? Está formado por plaquetas, por neutrófilos, ¿no es cierto? Por glóbulos rojos, todos los componentes de la sangre, más lo que nosotros llamamos la polimerasa. ¿Sí? Vamos a ver. Función de las plaquetas, factores de la coagulación, el deterioro de la coagulación. ¿Qué hacen las plaquetas? Son fragmentos de células y núcleos que se desprenden de los megacariosos. Esa forma presenta receptores de superficie, como las glucoproteínas, un citoesqueleto contráctil y dos tipos de gránulos citoplasmáticos, los gránulos alfa, por ejemplo, que se encuentran las moléculas de adhesión, como son las acetinas B. También contiene proteínas implicadas en la coagulación como el pulmón, el factor 5, el factor coagulable, los factores proteicos como la glucoproteína, factor plaquetario 4, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, todos esos elementos también participan en la reparación de los tejidos. Esto es ya más teoría para que ustedes vean. Está en el sistema de la coagulación de fisiología, he podido estudiar muy bien esto. Los gránulos densos contienen el fosfato de adenosina, el fosfato de adenosina, el calcio ionizado, la serotonina y la adrenalina. Todo eso tenemos a nivel de las plaquetas y los gránulos densos. Mecanismos de la formación del tapón plaquetario ya les he explicado. Después de que hay una lesión, las plaquetas entran en contacto con los componentes del tejido conjuntival, ¿no es cierto? Es la construcción endotelial a través del factor de conjuntival y el colágeno. Termina de formar el tapón plaquetario primario, ¿no es cierto? Que son puras plaquetas. ¿Sí? Hemostasia primaria se llama eso, ahí está la lesión plaquetaria del tejido subendoterial, todo lo que les he explicado, ahí está el factor de conjuntival. Y hay cambios de la forma, que también ya les he explicado, siempre las plaquetas se unen y cambian de forma, se aplanan para poder aumentar la superficie de las plaquetas y poder realizar el trabajo. ¿Sí? Esto, a esto tengo que ver. Ahí está la relación de la relación plaquetaria. Esta es la membrana basal, estas son las células endoteliales, ha habido lesión de las células endoteliales y está poniendo a recibimiento del factor de conjuntival, que son proteínas. Y miren que estas son las plaquetas. Las plaquetas tienen receptores diferentes, tienen receptores para el factor de conjuntival y tienen receptores para el fibrinógeno. Entonces, estos son los receptores para el factor de conjuntival. Entonces, cuando las plaquetas se aproximan a la parte periférica, se unen a este factor de conjuntival y eso permite de que esa adhesión sea fuerte. Por eso tienen adhesiones fuertes que no se pueden desprender los troncos y los córdolos también. Y tenemos aquí otro tipo de receptores. Estos son los receptores glucoproteína 1B, estos son glucoproteína 2B y la glucoproteína 3A. Son tres tipos de glucoproteínas que actúan como receptores. Y este es el fibrinógeno, se une a las glucoproteínas 2B y 3A. La 1B es para el factor de conjuntival. Así es como se adhieren las plaquetas a la pared de los vasos sanguíneos. Ahora, hay patologías. Por ejemplo, si faltan estas moléculas de conjuntival, ese vecino va a llevar a la enfermedad de conjuntival. Y si falta la glucoproteína 1B, nos va a llevar al síndrome de Bernard-Schreiber. Si falta la glucoproteína 3A, 2B nos va a llevar a la tromboastenia de Glasgow. Entonces, todo esto depende de que si falta algún receptor, nos va a dar este tipo de alteraciones de la patología. Vamos a ver. La carencia congénita de los receptores, que ya he explicado, son carencias congénitas de los receptores, las pueden provocar las enfermedades indicadas en el cuadro. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué es esto?
conversión del contenido de los granos que cambia de la forma. Ya les decía, los granos que están en las plaquetas integran unas sustancias que van a hacer cambiar de la forma de las plaquetas. La trombina, que es un factor de la conversión, libera moléculas de ADP. La trombina activa las plaquetas a través de los receptores activados de la trombina llamada receptor activado por proteasas 1 que activa a la decisión proteínica realizada por la trombina. Acá ya vamos a ver cómo la trombina va a actuar a nivel del fibrinógeno para convertirse en fibrina y definir se forma lo que nosotros decimos el tapón hemostático definitivo. Cuando aparece la fibrina, es tapón hemostático definitivo. ¿Sí? La relación plaquetaria está al cambio de la forma del fibrinógeno a través de sus receptores. Todo lo que les he explicado está aquí en esta diapositiva. ¿Sí? Cascada de la coagulación. ¿Quién no sabe la cascada de la coagulación? ¿Quién no sabe? No. ¿Por qué le atacas a él? No es algo, ¿no? No. La cascada de la coagulación está, todo el mundo sabe, tenemos que partir por la estimulación, ¿no es cierto?, del factor 11, del factor 12 activado, al factor 10, a la protonina, y esa va a actuar al fibrinógeno y fibrina, y es todo eso. El factor muscular como actúa, ahí está factor 2, factor 7, factor 10, la cascada de la coagulación intrínseca y extrínseca. La intrínseca se observa en la superficie con carga negativa en los tubos de vidrio. Ahí es donde se realiza la coagulación en la vía intrínseca, ¿no es cierto? Vamos a ver, tubos de ensayo. Esta es la cáscara de la piel extrínseca, donde hay presión vascular. Ahí tenemos todo lo que nos va a producir la cáscara de la piel extrínseca con presión vascular. La intrínseca es en los tubos de ensayo. Efectos clínicos de la carencia de uno de esos factores de coagulación que van a verlo ustedes, ahí están, del déficit de factor 5, factor 7, factor 8, lo cual llevará a unas hemorragias moderadas y graves, carencia de proteína, que es incompatible la carencia de la proteína. ¿Por qué? ¿Por qué es incompatible si no hay proteína? Se convierte en trombina, ¿no? ¿Y qué hace la trombina? La trombina va a permitir que el fibrinógeno se convierta en fibrina, y la fibrina es un elemento importante para poder hablar de tapón hemostático definitivo. Entonces no vamos a poder realizar la hemostasia definitiva. Y eso es incompatible con al inicio ya. La trombina controla diversos aspectos de la hemostasia y es el nexo entre coagulación, inflamación y reparación. Es importante la trombina participa en la coagulación y en la reparación de los tejidos. Vamos a ver. Ahí está todo lo que es presión vascular, es decir, exposición del factor muscular, que va a ir a activar el factor 5, al factor 7 activado, el factor 3 al factor 9 activado, otro factor 5 al 10 activado, la trombina bien, la trombina, no bien. Si no hay esto, es incompatible con la vida. ¿Sí? Vamos. La grande, la warfarina, es un anticoagulante. ¿No es cierto? Otro elemento anticoagulante, ¿cuál es? La heparina. La aspirina. También. Creo que es a nivel de la superficie de las plaquetas la que actúa la aspirina. ¿No es cierto? A las aspirinas. Esta trombina
realiza las siguientes funciones: es coagulante, ¿no es cierto? Es el receptor activado de las proteasas, también se expresa en las células inflamatorias, la albumina, ¿no es cierto? En el endotelio, este tipo de células por esa característica es proinflamatorio que se ayuda en la reparación tisular y en la angiogénesis. Esto es importante. Efectos anticoagulantes de la trombina se conectan con el endotelio normal, que es anticoagulante, incluyendo el coágulo digestivo. Es el que modera para que el coágulo no sea más grande. Factor que limita la coagulación. Factores que limitan la coagulación, la dilución. No se pueden formar coágulos muy grandes, únicamente la dilución de la sangre y después se elimina por el hígado, cuando se elimina. La plasmina degrada la fibrina del coágulo y de esa manera absolutamente se va degradando el coágulo. Y se activa la función anticoagulante del endotelio. Vamos. Trombosis, esto del endotelio, ustedes como hablan de trombosis. ¿Qué es la trombosis? Ya les he explicado. Y la trombosis, para que haya formación de trombos, de coágulos sanguíneos dentro de los vasos sanguíneos normales, eso es el trombo. Hay tres causas importantes para que se formen los trombos dentro de los vasos sanguíneos. Uno es lesión endotelial. No estoy hablando de lesión de los vasos sanguíneos. No estoy hablando de fractura de los vasos sanguíneos. Estoy hablando de una partecita de la pared de los vasos sanguíneos. Eso tiene que estar lesionado. Y cuando están lesionadas las células endoteliales, eso los va a dejar al descubierto, se van a desprender de la membrana basal. La membrana basal es procoagulante, porque es el factor de Moore-Willebrand que se adhiere firmemente a uno de los receptores de las plaquetas. Por eso, la membrana basal. Entonces tiene que haber presión endotelial. La éstasis sanguínea. Ustedes saben muy bien que cuando hay una vasodilatación sanguínea, hay un remanente de la circulación sanguínea. Se estanca la circulación sanguínea, se enlentece y ahí va a haber una turbulencia. Esa turbulencia lesiona las células endoteliales. Entonces, estas son objetos de turbulencia. Y la hipercoagulabilidad del sangre. Estos tres elementos son las causas para que haya lesión endotelial y para que se formen los trombos. ¿Sí? La lesión endotelial es el mecanismo. La hipercolesterolemia, en práctica nosotros hemos hecho lo que es la colesterolemia, nosotros hemos formado las placas ateromatosas. Estas placas ateromatosas que son tan rígidas que endurecen la pared de los vasos sanguíneos y con la corriente circulatoria la sangre va lesionando a esta placa ateromatosa. Entonces ulcera esa placa ateromatosa y va a dejar al descubierto toda la porción subendotelial y ahí se van a formar los trombos. Entonces, el mecanismo, la hipercolesterolemia, placas ateromatosas, las inflamaciones se oponen al factor de Moore-Willebrand y a los factores tisulares de las porciones subendoteliales, ¿sí? Que promueven la lesión y la activación de las plaquetas. Se activa el endotelio lesionado y expresa su función procoagulante, ¿no es cierto? Porque sabemos que el endotelio tiene acción procoagulante y anticoagulante. Cuando está lesionado es procoagulante. Cuando no está lesionado es anticoagulante. ¿Sí? Regula entonces. Hay baja presión de la trombina, que activa la trombina para formar la fibrina y se forma todo lo que es el trombo. Estimula las plaquetas y potencia la inflamación, regula la baja de la presión de la expresión de la proteína celular y al inhibir la proteína del factor tisular para la formación de trombos arteriales y cardíacos. Todo eso, cómo se forman los trombos. Ya he explicado cómo se forman los trombos, hablando de los receptores de las plaquetas. Alteraciones del flujo sanguíneo, que es otra de las causas, que tenemos aquí la turbulencia. La turbulencia y la éstasis sanguínea. La turbulencia que va a lesionar a las células endoteliales, ahí vamos a tener trombos arteriales y trombos arteriales. En cambio,
cambio, la éstasis sanguínea nos da trombos venosos. Aquí tenemos que ver que hay trombos arteriales y trombos venosos. Y las causas son diferentes. ¿Sí? En los trombos arteriales o cardíacos, generalmente se lesión de las células endoteliales, la turbulencia. ¿Sí? La éstasis sanguínea, la turbulencia. Y para los trombos venosos es la éstasis sanguínea. ¿Cómo les diría? Las varices varicosas, ¿no es cierto? Se dilatan las venas y son las varices. Cuando se dilatan, se estanca la sangre. Hay éstasis sanguínea, empiezan a presionar las células endoteliales y son típicos para la formación de trombos venosos. ¿Sí? Mecanismo. La éstasis y la turbulencia alteran el flujo laminar. ¿Cuál es el flujo laminar? El flujo laminar es que todos los elementos livianos siempre están en la periferia. Los elementos pesados están en la parte central. Estamos hablando de la circulación axial normal de la sangre. Entonces, cuando hay una turbulencia, una éstasis, se altera esta circulación axial o laminar. Todos los elementos pesados se van a la parte periférica. Estoy hablando de los glóbulos blancos, de las plaquetas. Entonces, esos junto con la corriente circulatoria, ¿qué van a hacer? Van a lesionar, van a golpear las células endoteliales, se van a lesionar y después se van a desprender y van a dejar al descubierto lo que es la porción superior. Y luego tenemos, lo activan favoreciendo la acción procoagulante y la lesión plaquetaria cuando ponen a las plaquetas en contacto con el endotelium a través de sus receptores que hemos visto. Impide la eliminación de los factores de la coagulación, impide la llegada de los inhibidores de la coagulación. Todo eso es el mecanismo para poder formar los trombos. Causas para la formación de los trombos. Ya hemos visto la turbulencia, la éstasis, las placas ateroscleróticas ulceradas, ¿no es cierto? Todo eso son las causas para la formación de trombos. Y el factor tisular subendoterial para formar todos los trombos. Los aneurismas causan éstasis sanguínea local. Escuchen bien. Todos aquellos vasos venosos dilatados, varicosos, van a dar trombos venosos. Los trombos venosos es por la dilatación de los vasos sanguíneos. El infarto agudo del miocardio produce áreas del miocardio no contráctiles. Estas se forman los trombos neurales cardíacos. Entonces, ¿cuál es la causa para la formación de trombos neurales? Infarto agudo del miocardio. Y la estenosis de las válvulas mitrales también nos van a formar trombos, ¿no es cierto? Menos pequeño corazón. Policitenia vera, estas son los vasos pequeños que también nos van a formar. Entonces, son causas para la formación de trombos, la dilatación, el enrojecimiento, la lesión de las células endoteliales, todo eso nos forman trombos. Hipercoagulabilidad, como es la predisposición de la sangre a la formación de trombos, especialmente venosos, la hipercoagulabilidad. ¿Sí? Hay trastornos primarios genéticos, hay trastornos secundarios adquiridos. En los genéticos está, por ejemplo, las mutaciones del gen del factor 5, la alteración de la trombina que no permite la formación de trombina, y en los secundarios tenemos los primarios y los secundarios. Después de la mutación del factor 5, estos son más enfermedades de tipo congénito. No más que este tipo de enfermedades congénitas nos van a llevar a una formación de trombos. ¿Sí? Menor riesgo, miocardiopatía, síndromes nefróticos, estados de estructurismo. Miren, el hipoestructurismo también es una causa para que se formen trombos. El uso de anticonceptivos. ¿No es cierto? ¿Alguna vez han escuchado? Estoy usando anticonceptivos, los voy a dejar porque yo embolia. Morfología de los trombos. No vamos a quedar aquí. No quiero
vamos a empezar la clase de sábado. Es importante leer ese tipo de tonos hermosos, materiales.